en otros muchos casos. No sé si a nuestro invitado esta declaración del ministro le sugiere alguna otra cosa. José Donoso, director general de la Unión Nacional Fotovoltaica, de una de las patronales de la energía solar, para entendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos la patronal mayoritaria del sector de energía solar. Agrupamos más o menos al 85% del sector. Bueno, pues esta declaración, me alegro mucho de haberla escuchado. Que movió usted la cabeza, sí. Estaba encantado de oírla, porque precisamente lo que están tratando de hacer con nuestro sector es una aplicación de medidas retroactivas. De medidas retroactivas en que van mucho más lejos de lo que nos podíamos esperar, en las que a unas personas que confiaron en la seguridad jurídica de nuestro país, de lo que decía un boletín oficial del Estado, ahora llega una ley y les va a poner en una situación en la que una gran parte de ellos van a tener que ir a concurso de acreedores. Y detrás de esto, ¿qué hay? Hay unos fondos de inversión que van a perder la confianza en nuestro país, que van a considerar que nuestro país en el futuro no es un país elegible o es un país en el que hay que venir con una prima de riesgo muy grande si uno quiere invertir aquí, pero hay también 55.000 pequeños inversores que se confiaron en lo que era una oferta, una proposición del Boletín Oficial del Estado, en que iban a invertir en una energía verde y iban además a recuperar una parte de... A ver si nos lo puede explicar, señor Donoso, con números, con cantidades simples para que todos podamos entenderlo. Bueno, allá por los años 2000 y poco, 2005, en España el gobierno de Zapatero empieza a darle mucha cancha a las energías renovables, a dar muchas ayudas para que se potencien estas energías, entre ellas la energía solar. Y en ese momento invertir en energía solar parece un negocio redondo. Se dan unas primas importantes. Después la ley se cambia con carácter retroactivo y esas primas bajan mucho. ¿Me podría dar unas cifras de alguien que tenga un huerto solar que haya invertido la media? Podemos dimensionar lo que se dice negocio redondo. Según el negocio era... Por supuesto, nadie invierte si va a perder dinero. Pero lo que decía el propio Ministerio, lo que la mayor parte de los proyectos daban de sus números, era una rentabilidad en torno al 9%. Hoy en día, ¿qué nos encontramos? Pues que después de ese primer momento, de esas rentabilidades en torno al 9, al 10%, ha habido una serie de recortes, una serie de medidas que han ido recortando. Hoy en día el que invirtió se encuentra en una situación en que su rentabilidad es del 6%. Y un periodo para recuperar esa inversión de 15 años, entre 13, 14, 15 años. Eso es la situación de hoy. A esto es lo que ahora el Gobierno quiere recortar. Y eso es importante, porque el ministro habla de un 20%, no. Eso se lo hemos demostrado, les hemos dado documentación, es un 6%. Un 6%, teniendo en cuenta que hay que pagar unos créditos al banco. Ahora, cuando llegue el nuevo recorte, esas empresas no van a poder hacer frente al servicio de la deuda, no van a poder hacer frente a ese pago. Dígame sinceramente, ¿la rentabilidad era la adecuada cuando se daba el 9% y es la justa con lo que se da ahora? Teniendo en cuenta cómo está el mercado, porque esto al final se planteó como una inversión, como muchas otras cosas, porque se dan unas ayudas. Pues no era justa, porque según lo que estamos viendo, era una inversión de riesgo, de mucho riesgo. Y sin embargo, una valoración del 9% era un WACC más 3 puntos. Es decir, lo que costaba el dinero más 3 puntos más en aquel momento. En aquel momento nadie habría invertido. Hay que recordar las alternativas de inversión que había en aquel momento. Y por debajo de eso, en aquel momento era muy difícil que nadie invirtiera. Debajo de un 8. Un 8. Un 9% era el mínimo que alguien se invertía. Era alguno más eficiente, a lo mejor sacaba un 10 o un 11%. No nos parecen unas cantidades, como se están diciendo, de que esto era un sitio para que la gente se forrara. No. Pero en todo caso, hay una cuestión de principio, que es la seguridad jurídica. ¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos que sea la economía de nuestro país? Una economía en la que uno se fía de lo que dice sus leyes, de lo que dice su boletín oficial del Estado, o una economía en la que tenemos que basarnos en la desconfianza perpetua de lo que dicen nuestras leyes y de lo que dicen nuestros gobernantes. Lo ha dicho muy bien el señor de Guindos. A ninguna economía, a ningún inversor le gustan las medidas retroactivas. Y esta medida es retroactiva. Y además retroactiva hasta un punto que va a llevar a la bancarrota y a una situación familiar muy delicada a muchas familias, pequeños inversores que han puesto sus casas, sus domicilios o los de sus padres o sus amigos como garantía de estos préstamos que un día pidieron al banco, amparados en la supuesta solidez del boletín oficial del Estado. Las compañías tradicionales, para entendernos, algunas de las cuales también invirtieron mucho dinero en renovables,
acusan a las energías renovables, a esas primas, de ser las verdaderas causantes del llamado déficit de tarifa, de ese agujero eléctrico que nos trae de cabeza. Bien. Por alegación. Sí, no. Vamos a ver. Cuando se hacen afirmaciones genéricas, quisiera decir demagógicas, pero en este sentido, contra eso lo que están son los números. Escoger los números, ver lo que pasó en la realidad, desde el año 2000 hasta este año, ver ese déficit, que ha sido de 34.000 millones, y ver de dónde viene. Si uno coge los informes de la Comisión Nacional de Energía, no estoy hablando de números nuestros, sino de lo que dice la Comisión Nacional de Energía de España, de cuál era la situación, año a año, por de dónde, de qué partidas viene ese déficit, pues descubre que la realidad es diferente. Un 41%, y no quisiera aburrir con números, pero creo que hay que ser precisos, ¿no? Entonces, si cogemos esos números, de esos 34.000 millones, un 41% proviene de lo que se llama el déficit ex ante. Un desafortunado invento que se hizo en nuestro sistema eléctrico de permitir al gobierno que, aunque la Comisión Nacional de Energía le presentara la factura de los ingresos, no quisiera subir las tarifas en lo que sería necesario para pagar toda esa factura. Es decir, hay un 41% del cual es una decisión puramente política. No se corresponde con una partida en concreto. En eso están ustedes de acuerdo, parece, con las eléctricas. Es que es verdad. Sería casi lo único en lo que hay están un 41% en que es un déficit político, una responsabilidad de los gobiernos de turno, que no quisieron subir las tarifas. ¿Eso lo que quiere decir es que lo tendremos que pagar finalmente los ciudadanos? Yo no estoy diciendo que lo tengamos que pagar. Alguien lo tiene que pagar al final. Y sería bueno hacer un esfuerzo entre todos. Pero si lo que estamos hablando es de saber de dónde viene, ese 41% viene por ahí. Un 31% viene de cuando los precios de los combustibles tradicionales, es decir, los precios del pool, subieron por encima de lo que se preveyó la Comisión Nacional de Energía. Un 31%. Un 22% sí, proviene de las desviaciones del régimen especial, es decir, de las energías renovables más la cogeneración. Un 5% proviene de las desviaciones de costes en las compensaciones extrapeninsulares, a Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, y un 1% de las desviaciones de los costes financieros. Es decir, nuestra aportación a ese déficit, por decirlo así, no llega ni a una cuarta parte del mismo. Entonces, no se nos puede responsabilizar del todo y, sobre todo, no se nos puede llevar a una situación en la cual un sector como el nuestro, basado en la confianza de unos inversores, se les lleva a la ruina. Y además, de paso, se destruye un sector industrial que ha contribuido mucho a dar marca España tecnológica, en el que España ha sido... De esto también se habla mucho, porque dice, bueno, es como que las paneles solares, las placas, esa industria había aportado mucho a España, y luego, por otro lado, nos dicen que, quitando una firma, Isofotón, que el resto todo venía de China. ¿Esto es así? Hombre, sobre eso, en nuestro sector hay muchas empresas españolas. Hoy en día todavía hay 7.500 puestos, todavía, porque con la nueva ley esto va a sufrir un dramático recorte. Hay 7.500 personas que viven de nuestro sector en nuestro país. Tenemos empresas, es conocido el ejemplo de Isofotón, pero tenemos otras empresas. No se molesten ninguno de mis socios asociados, porque a unos no, pero tenemos empresas como Atersa, que son empresas líderes en el mundo, tenemos como Ingeteam, de inversores solares, que es una empresa líder en el mundo, y tenemos un sector que es muy competitivo. Tenemos empresas promotoras que están invirtiendo con éxito y trabajando desde Japón a Chile, desde Estados Unidos al Reino Unido, en Italia, en el norte de Europa. Señor Donoso, se nos va el tiempo y quería preguntarle por esto que ha dicho hoy el secretario de Estado. Parece que le escama un poco que justo estos días que estamos metidos en esta guerra, que la semana que viene hay subasta eléctrica de la que va a depender el precio de enero, pues que se ha disparado el precio. ¿Usted cree que es posible que se esté manipulando de alguna manera el precio estos días? Mira, evidentemente hay que estudiarlo bien, porque desde luego resulta un poco extraño. Pero lo que resulta estar poco extraño es que en esta ley, precisamente, uno de los mecanismos muy limitado, pero el de defensa que tendría el consumidor ante estas subidas de precios por las compañías eléctricas, que es el invertir en autoconsumo, instalar sus propias instalaciones fotovoltaicas, este mecanismo esté siendo penalizado por este impuesto al sol, que lo hace imposible y de paso elimina nuestro sector tecnológico. Señor Donoso, muchas gracias. Seguiremos hablando de esto de la energía, que es tan complicado y que nos afecta tanto a todos. Gracias. Muchas gracias. Es complicado pero fundamental. Sí, sin duda. Bueno, acabamos hoy hablando